السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا طلاب. كيف حالكم? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo con ustedes? Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien. Recordad que lo último que estuvimos viendo fue el alfabeto y habíamos comenzado con los signos vocálicos y diacríticos. ¿Reconocieron ya alguna palabra del saludo? Marhaban, por ejemplo. Ya lo van reconociendo, ¿verdad? ¿Escucharon el audio que les mandé por el grupo de WhatsApp? Sí. Bien, esos audios son muy buenos y es un método que se utiliza muchísimo en audiocursos. Entonces uno los va escuchando con el tiempo y la repetición, es muy necesaria la repetición, y uno va fijando, como decía Ferdinand de Saussure, la imagen acústica, la va fijando en la mente, y después entonces el reconocimiento de la palabra y del significado se produce de manera automática. Si no, uno tiene que estar pensando. Te dicen hola y te tenés que poner a pensar qué te dijeron. Es un problema. Mejor entrenarse, repetir. Bien, entonces habíamos llegado al alfabeto y habíamos llegado a los signos vocálicos. Vamos a continuar ahora un poquito con los signos vocálicos. Los últimos que habíamos visto eran las vocales breves propiamente dichas: fatha, dhamma, kasra. Fatha se pronuncia A, dhamma se pronuncia U, kasra se pronuncia I. Breve. Bien. Después habíamos visto el sukun, símbolo de silencio. ¿Y recuerdan por qué dijimos que era importante el sukun? ¿Qué relación tenía el sukun con las vocales breves? Que las alarga, ¿no? ¿Cómo? Hace la palabra más larga, ¿no? No. Señal. Lo que hace es silenciar una consonante Claro. para que se pueda pegar con otra consonante. Claro. Donde va sukun, no va ninguna de estos signos vocálicos. Habíamos puesto, por ejemplo, la palabra Argentín, y para pegar el sonido R con el de la jim, la ara tiene que ir con sukun. Porque si uno no pone un signo vocálico, no quiere decir que no esté. Ya sabemos que en la lengua árabe, cuando se escribe, digamos, en prensa, en medios de comunicación, entre araboparlantes, los signos vocálicos después se van. Bien, después habíamos visto la wasla. La wasla era este símbolo que va solamente encima de la alif. Un símbolo de enlace. Forma oposición también con la hamza. Así como el sukun se opone a los signos vocálicos, la wasla se opone a la hamza. Donde va hamza, no va wasla. Donde va wasla, significa que no hay hamza. ¿Qué era la hamza? Los gramáticos árabes la consideran una consonante. Se llama oclusión glotal. Era este sonido de ¿verdad? En palabras, por ejemplo, como mu'min, lu'a. Habíamos dicho del inglés, por ejemplo, botl, del alemán Ausgewalt. Es una interrupción abrupta en el sonido de una vocal. Y eso significa que si una alif tiene una hamza, va a conservar la vocal breve que tenga. Si tiene una dhamma, se va a pronunciar U, aunque en el discurso la vocal breve de la palabra anterior sea I. Por ejemplo, vamos a decir U, I, U. I, espacio de silencio, U. En cambio, si una alif tiene una wasla, significa que en el discurso la alif va a perder su sonido, su tono vocálico, y la extensión de tiempo de pronunciación se la va a pasar a la vocal breve anterior. Bien. Esta que está acá se la considera una letra.
no se la considera un signo vocálico. Pero puede ir se escribe como si fuera un signo vocálico, por debajo o por encima de una vocal larga, de una letra vocal. Sí dijimos también que la hamza, cuando aparece, cambia el centro de interpretación de la vocal breve. Entonces, si yo tengo esto, por ejemplo, una rayita por arriba es A, entonces voy a decir UA. Y una rayita por abajo es I. Vamos a agarrar el borrador electrónico. Bien. Entonces, interpretamos esa rayita por arriba como una A, como una fatha, porque está arriba de la letra. Entonces el centro de interpretación del signo es la letra. Pero cuando aparece una hamza, el centro cambia y pasa a ser la hamza. Y eso es wi. ¿Por qué? Porque esa rayita que está arriba de la waw, sí, está arriba de la waw, pero está debajo de la hamza. Entonces ya no es una fatha, es una kasra. ¿Recuerdan ese detalle? Bien. Un signo que no vimos. La madda. Madda quiere decir estirar, prolongar. Se lo ve un poco más grande de lo que en realidad es. Vamos a hacerlo así. Sería como el acento circunflejo de teclado o la ceja que tiene la letra ñ arriba, una cosa así. ¿Cómo puede aparecer? Puede aparecer arriba de una vocal. Es un signo que extiende solamente una vocal. Ahora, cuando extiende la vocal, incluye a este signo, a la hamza, porque termina la prolongación de la vocal y el sonido se interrumpe. Pongamos un ejemplo. La vez pasada habíamos hablado de los plurales fractos en árabe, ¿verdad? Los plurales que no tienen una forma regular. Entonces, tenemos la palabra ¿Alguien se anima a leerla? Todavía no, ¿verdad? Bueno, cuando terminemos de estudiar todos los signos, vamos a hacer un ping-pong de palabras y vamos a practicar mucho, pegar letras y leer. Mim fatha, ma, lam fatha, la, ya con sukun, o sea que no es ni ya, ni yu, ni yi, es i simplemente. Kaf, fatha, ka. Tamaruta, que ya sabemos que se pronuncia de dos maneras distintas según si terminamos ahí la palabra, el discurso o no. Malaika. Literalmente en su etimología, al igual que el término ángelos del griego, quiere decir mensajero, pero es una palabra que después se la conoció como ángel, ¿verdad? Y en las lenguas semíticas está relacionada con la raíz de mulk, que quiere decir reino. Y de ahí también viene malik, reina, rey, malika o melka en arameo, que quiere decir reina. Ahora, ¿cómo es el plural de malaika? No sé si notan que acá hay una alif,
con una madda. Entonces, esto es malaika y esto es malaika. Malaika. Tienen que habituarse a que la cantidad vocálica en árabe importa mucho. Entonces, se pronuncian, tiene valor fonético un estiramiento de las vocales que para nosotros es desconocido y que lo usamos solamente a los fines de énfasis. Nosotros decimos es muy lejos eso. O los cordobeses pueden llegar a decir algo como eso, ¿verdad? Pero en árabe, estirar una vocal tiene valor fonológico, cambia el significado. Y este es un ejemplo, es un par mínimo, literalmente. Es el mínimo par que necesitamos en esta lengua para entender que la extensión de esa vocal cambia el significado. Malaika, malaika. Ahora, la pronunciación del plural no es malaika, es malaika. La madda incluye a la hamza. Cuando hay una madda, se extiende el sonido de la vocal y cuando termina el sonido extendido, se interrumpe el sonido vocálico y se pasa a pronunciar lo siguiente. Se podría decir que es una shadda de vocales, aunque la shadda también puede ser una vocal. ¿Recuerdan la shadda, verdad? Era casi como una omega o como una W. Y shadda quiere decir comprimir, constringir, apretar. La shadda duplica el valor de cualquier letra sobre la que está. Entonces, si tenemos ba con shadda, es como si tuviéramos igual ba más ba. Esa cuentita matemática se hace con cualquier vocal, con cualquier letra. Si es una vocal, hay un leve cambio fonético, no fonológico. Perdón, estoy escribiendo la ba de vuelta. Hay un leve cambio, porque algunas vocales son enfatizadas convirtiéndolas en semiconsonantes. Por ejemplo, la vocal I, si le ponemos una shadda, no se convierte simplemente en I, es I. Algo parecido a lo que sucede en algunos idiomas cuando le metemos una G adelante de una I o de una E. Nosotros resolvimos eso que la pronunciamos como J. Pero por ejemplo en griego o en noruego se suaviza esa G y se pronuncia I. Entonces se pronuncia esta vocal como si fuese un sonido aproximante en el cual uno cierra un poquito más el canal por donde pasa el sonido y después lo suelta, casi como si fuese una consonante. Y, ¿verdad? Bien. Y el otro caso importante que teníamos para la shadda es qué pasa cuando lo ponemos sobre una ara. Tenemos eso y ahí tenemos nuestra vibrante múltiple. Sin la shadda sería ra solamente. Y con la shadda es ra. ¿Verdad? ¿Tal cual de la remezcla o más suavizada? No, tal cual. Tal cual. Sí, tal cual. Lo único que por ahí nosotros jugamos un poco con el... Ellos no sé si harían un énfasis con la R como hacemos nosotros. Porque nuestro sistema articulatorio tiene oposición con otros de Europa, pero no con el de las lenguas semíticas. Entonces, como a los extranjeros les llama la atención, a algunos pueblos europeos, extranjeros son muchos, ¿verdad? Como a algunos pueblos europeos les llama la atención cómo los hispanohablantes pronunciamos la R, nosotros inconscientemente tendemos a enfatizarla como un signo identitario, creo yo, ¿verdad? Pero en el árabe no se enfatiza. No se enfatiza de esa manera.
Bien. O sea, tenés palabras en árabe igual que suenen como la R. Totalmente. Lo que pasa es que no lo alargarían como lo alargaríamos Claro. nosotros. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hay una fórmula de la cual les hablé en el grupo al principio, que es una fórmula de origen religioso, pero que se utiliza extensivamente en la cultura árabe para comenzar cualquier acto, que es Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, quiere decir, ¿verdad? Esa fórmula se utiliza, tanto los creyentes como los no creyentes, la utilizan como fórmula introductoria para darle solemnidad y respeto a cualquier cosa que uno haga. Y los árabes son un pueblo muy solemne. Muy solemne. Los pueblos orientales en general son pueblos muy solemnes. Entonces se utiliza para las cartas. Es costumbre a veces cuando uno da una clase de árabe comenzar diciendo Bismillahirrahmanirrahim y a continuación saludar. Yo he visto musulmanes prender la compu mientras están tomando un café y decir Bismillah porque agarraron el mouse. ¿Verdad? Así que, bien. Y esta es una palabra donde tenemos una ra duplicada. Pero ningún árabe diría Ar-Rahman. No, sería como. En cambio, nosotros podríamos llegar a decir, no sé, algo así como. Te dije que no dejaras salir al perro. O algo así. Nosotros jugamos mucho con el énfasis de la R. Como en la lengua árabe el tiempo de pronunciación de una letra es fonológico, entonces se atienen más a lo que tienen que pronunciar. No juegan tanto con el acento. Bien. Entonces, signos vocálicos. Sí. ¿Cómo sería la doble B ahí? ¿Va? O sea, Por ejemplo, digo, ¿qué se larga? La B. Cuando ya soltas el aire, ya está. en la palabra Arab, que quiere decir señor o dueño también. Arabbatu manzil quiere decir dueña de la casa o señora de la casa y se utiliza para ama de llaves, ama de casa. Y de manzil viene la palabra mansión. Así es, viene nuestra palabra mansión. Bien, que no sé si es original del árabe, por ahí el árabe llegó del griego o del persa, puede pasar, no lo sé. Bien, entonces nos habíamos quedado en 3 signos vocálicos, sí son vocálicos, se los considera vocálicos, que se llaman tanwin o duplicados. Tanwin. Estos signos se escriben solo a final de palabra y solo al final de el sustantivo y sus satélites, como los adjetivos. Pero se utiliza también sobre adverbios. Hay muy pocas categorías léxicas que pueden soportar o que pueden llevar un tanwin. El verbo no. Nunca vamos a ver un verbo conjugado o no conjugado con un tanwin. Bien, 2 rayitas se pronuncia an por arriba, 2 rayitas por abajo se pronuncia in. Y 2 rulitos por arriba, como si fuera 2 damas. También voy a escribir acá otras grafías alternativas. Una es así y la otra es así. Se pronuncia on-un. Cuando digo on-un quiere decir que es o-on o-un.
no las dos, ¿verdad? La forma más purista de pronunciar una palabra que termina en uno de estos tanwines es in y un, porque son correlativas con estas. Pero en la práctica, en el árabe coloquial moderno, muchos árabes pronuncian la U como O y la I como E. Y en los estadios intermedios de esas dos vocales hay todo un degradé que los árabes pronuncian libremente. Por ejemplo, yo he escuchado a algún libanés decir "Ana min Lubnan", "Ana min Lubnan", en vez de decir "Ana min Lubnan", "Ana min Lubnan", yo soy de Líbano, ¿verdad? Y ahí se nota que hay lo que se llama imala en árabe, asimilación de una vocal hacia otra. La I tiende a E y la U tiende a O. Y eso pasa más frecuentemente, está más asumido, más naturalizado en los distintos dialectos, en los tanwin. Los tanwin se utilizan solo al final de sustantivos y adjetivos y pueden ir al final de un adverbio, especialmente este. Este se utiliza como el equivalente de nuestra terminación mente. Cuando queremos decir, por ejemplo, lento, batí, lentamente o más lento, batían. Y también se escribe de forma adverbial la palabra marhaban. Quiere decir hola, pero se escribe como adverbio. Y eso pasa mucho. Los adverbios se utilizan muchísimo en árabe con significados y matices que nosotros no utilizamos. Por ejemplo, bienvenidos es ahlan wa sahlan. Cuando ustedes escuchan que terminan an, es como si escucharan la terminación mente. Ahlan wa sahlan. Y literalmente quiere decir como familiarmente y cómodamente. Como diciendo, sentite cómodo y en familia. Una cosa así. Y esa es la forma de decir bienvenido. Pragmáticamente, en términos pragmáticos, significa bienvenidos. Bienvenido. Bien. Entonces, voy a darles una primera vislumbre de qué es lo que pasa con estos signos vocálicos y los casos gramaticales. Pero no vamos a abrir el tema, no vamos a ampliar el tema. Vamos a pasar a pegar letras, que es básico y fundamental. Pero les quiero dar una idea para que si se tienen que asustar, se asusten ahora. Y ya para la siguiente vez que lo abordemos, ustedes ya estén como en guardia. A mí me quedó una duda. Sí, adelante. Con la palabra marhaban. Sí. ¿No? Porque vos pusiste las dos rayitas arriba. Sí. Que sería como que se pronuncia el an. Sí. Y ahí no dice que las dos rayitas van abajo. Para que se pronuncie an. No. Acá, arriba. Ah, van arriba. Ah, Van arriba. Okay. Sí. No les puse los nombres. Tienen nombre. La terminación an. A vos. Esta terminación an es vocálica. Es de vocalización. No es léxica. ¿Por qué decimos que no es léxica? Porque no es constitutiva de las letras o raíces del lexema, de la raíz de la palabra, de la raíz semántica de la palabra. Pero hay otra terminación an, que es cuando tenemos una alif final, tenemos letras, y tenemos una nun. Esa terminación an se utiliza en árabe extensivamente sobre sustantivos y adjetivos para indicar dos unidades de algo. Ana ende tufaha, yo tengo una manzana, ende tufaha, ende tufahatan, tengo dos manzanas.
Y si mi manzana es linda, عندي تفاحة جميلة, عندي تفاحتان جميلتان. Tengo 2 manzanas, 2 lindas. ¿Se entendió? Se aplica también esa terminación del dual al adjetivo que depende del sustantivo. Bien. ¿Por qué les estaba contando esto? Por algo que me preguntaron. Sí, los nombres. Si yo tengo que fatha es una, 2 fatha, ¿cómo se van a llamar? Fathatán. Fathatán. Fathatán quiere decir 2 fatha. Y si yo tengo 2 kasra, kasratán. Kasratán. Y si tengo 2 damma, dammatán. Fíjense que damma es una palabra que en árabe cuando se escribe lleva shadda, entonces no es damma, es damma. Y aún cuando el acento, aún cuando la palabra dammatán sea aguda, esa doble M hay que enfatizarla, dammatán. Digo porque nosotros tenderíamos a achicarla. Nosotros tenderíamos a decir, sí, damma, pero damatán. No, dammatán. Dammatán. Podrán notar que la shadda es un imán para el acento. Cuando tenemos una consonante geminada, una de las vocales, la que está antes o la que está después, va a ser larga. Y muy frecuentemente se va a escribir como una letra. Por eso acá en esta palabra tenemos acento secundario, dammatán. Este asunto a veces cuesta resolverlo cuando uno tiene que hacer una transliteración fonética más o menos exacta, pero una transliteración fonética un poquito más exacta sería agarrar el acento secundario, que es el que está en primer lugar, y escribirlo como una A doble. Después tenemos que duplicar la letra. Y después a la última A le ponemos el acento. Pero, ¿ustedes creen que cualquier persona que lea eso va a pronunciar acertadamente dobles la A y la M? Que capaz la pronuncia 2 veces. Una persona que no vino a esta clase y que no lee eso por primera vez, ¿cómo dicen ustedes que lo pronunciarían? Dammatán, sí. Claro. Puede ser. Bueno, una transliteración fonética tiene que ser simple y precisa al mismo tiempo. Esos son 2 conceptos que entran en contradicción. Porque para lo preciso, muy a menudo es complejo. Y si es complejo, entonces uno tiene que aclararse, porque no lo puede aprender a simple vista. Pero si es demasiado simple, por ahí uno termina pronunciando una cosa muy alejada del original. Bien, entonces, acá están los nombres de los tanwin. Todos estos signos que estudiamos acá son diacríticos, pero algunos son vocálicos y otros no. Los que son vocálicos son los que involucran una vocal. Fathatan makasra, fathatan kasratan dammatán. A pesar de que suenan an, en, on, se los considera signos vocálicos. Y van solo a final de palabra. Bien, ahora les voy a dar un breve vislumbre de cómo estos signos se relacionan con los casos gramaticales. La lengua árabe es una lengua declinativa y tiene casos gramaticales. ¿Qué son los casos gramaticales? Hay varias maneras de explicarlo. Los casos gramaticales son un tipo de flexión que manifiesta algo en una palabra y es básicamente la flexión del sustantivo. El sustantivo y el verbo son los 2 polos de una lengua. Son las 2 categorías léxicas más importantes y más insustituibles de un idioma. Siempre en cualquier forma de comunicación tiene que haber alguien haciendo algo.
Alguien haciendo, actuando. Y a veces actuando sobre algo. Esa es una categoría sintáctica ya. Bien, entonces, nosotros conocemos en la lengua castellana la flexión verbal. Nuestros verbos declinan y esas declinaciones se llaman conjugaciones. Estamos familiarizados con la flexión verbal y sabemos que para otros pueblos son difíciles. Por ejemplo, para los angloparlantes, que ellos dicen yo leer, tú leer, él leer, ella leer, nosotros leer. Entender, leemos, leímos, leen o lee, la diferencia de por qué ese verbo cambia drásticamente es un poquito más difícil. Bien, algo parecido nos pasa a nosotros cuando nosotros vemos que una lengua declina los sustantivos. Los sustantivos también tienen un tipo de flexión, un tipo de conjugación, se podría decir así. No por persona y número, manifiestan otra cosa. Pero tienen un tipo de flexión, pero el castellano es una lengua que ha eliminado la flexión del sustantivo, excepto los declinamos en género y número. Si yo tengo, por ejemplo, el lexema gat, de gato, puedo decir gato, gata, gatos, gatas, y ya. Bien, en otras lenguas, la flexión del sustantivo es como si le agregáramos una preposición al final. Entonces, imagínense que yo dijera imagínense que en alguna parte, yo acá tengo el lexema de la palabra gat, que es el significado del animal. Después le agrego un morfema, una partícula para indicar que es género masculino, gato. Y después le tengo que agregar otra para indicar que son varios, gatos. Y los tengo que poner en este orden. No puedo poner gatso para significar gatos. Imagínense que en nuestra lengua, además de agregar esas partecitas, agregáramos la preposición. Entonces, para decir de los gatos, yo simplemente dijera gatosde. Entonces, si gatosde fuera toda una sola palabra, y esa preposición yo se la pegara al final, como cuando decimos lo traen o tráiganlo. Ahí lo metemos separado el lo en la primera frase, pero en la última lo pegamos al final. Imagínense que pudiéramos pegar la preposición de. Entonces, si yo pudiera pegar la preposición de en castellano, esto sería la palabra gatos en el caso genitivo. Porque el caso genitivo es el que indica posesión. En general, en términos generales. Es, por ejemplo, en inglés podemos poner un ejemplo. Esa S con esa comilla en inglés se llama genitivo sajón y es la manera de indicar que John es el propietario del lápiz. Entonces esto se traduce como el lápiz de John. El posesivo. Es un posesivo, sí. Después vamos a aclarar la diferencia entre posesivo, genitivo. La preposición de no significa solamente de. Si yo digo vengo de España, significa procedencia, ahí no hay posesión. Si yo digo la mesa es de madera, no significa que hay una persona que se llama madera y que tiene una mesa. Significa que madera es la constitución, el material constitutivo de la mesa. Entonces nuestra preposición de tiene un campo semántico más amplio. Pero en términos generales, como la utilizamos para indicar casos de relación genitiva, podemos decir que sí. Bien, además, en las lenguas declinativas hay otras cosas que se pueden pegar al final del sustantivo. Entonces, si yo quiero decir a los gatos lindos les encanta, no sé, entonces, en una lengua declinativa yo podría decir no, perdón, utilicé la misma preposición que antes. Gatosa, lindosa,
a los gatos lindos y reduplico el morfema, de la misma manera que hacemos con la concordancia de género y número en castellano. Cuando decimos gatos, no decimos lind. Porque ya dijimos que eran masculinos, no hace falta cerrar lindo. No, sí hay que cerrarlo también. Y si son plurales decimos lindos. Y no nos asustamos de que esté repetida la S en gatos y la S en lindos. Nos resulta natural, le llamamos concordancia. Bien, en las lenguas gramaticales, en las lenguas con casos gramaticales, hay concordancia de caso gramatical. ¿Bien? Y las preposiciones, en general, reemplazan un caso gramatical. En nuestras lenguas, ¿cómo indicamos nosotros el tipo de relación sintáctica que tienen las palabras y que en otras lenguas se indican mediante un caso gramatical? Nosotros lo indicamos con preposiciones. Así que podemos simplificar un poco y decir que la parte final de la palabra que indica caso gramatical es como si le hubiéramos pegado la preposición al final. ¿Se entiende? ¿Me explico? Bien. La lengua árabe es una lengua con casos gramaticales reducidos. Hay lenguas que tienen muchos casos gramaticales. El finés tiene 15, algunos de los cuales se llaman semánticos, porque además resulta que como caso gramatical se puede agarrar cualquier concepto, aunque no sea el de una preposición, y meterlo con un morfema, con una partecita al final de la palabra y significar eso, que puede significar parecido a, que hace las veces de, pues se pueden traducir a veces hasta con una frase completa el significado de esos morfemas. Bien, y el húngaro tiene 28. Son muchos. Asusta un poco el húngaro. Bien, pero el árabe clásico es una lengua con casos gramaticales reducidos, como son hoy en día el alemán y el griego. Entonces, nos vamos a encontrar en árabe con solamente 3 casos gramaticales. El nominativo, que es el caso cero o caso base, porque resulta que cuando tenemos un sistema de caso gramatical, tenemos por defecto un caso que siempre aparece, que es el nominativo. Por lo menos en nuestras lenguas es el nominativo, el caso cero. ¿Qué es el caso cero? Es la ausencia de caso gramatical. Es la palabra sin caso. Entonces, el caso nominativo es una palabra, la palabra gatos, a la cual no le agregamos ninguna preposición. Y es tal cual como la encontramos en el diccionario. Ni siquiera le agregamos, diríamos, el morfema de género y número. No, el de género y número sí. El de género y número aparece. Puede aparecer. Sigue estando en nominativo. Bien. ¿Cuándo una palabra está en nominativo? Cuando es sujeto de oración. Si está en nominativo, es sujeto de oración. ¿Por qué? Porque el árabe clásico, al igual que las lenguas europeas, tiene un sistema de oposición en los casos gramaticales que se llama nominativo acusativa. Quiere decir que el caso principal al que se va a oponer el nominativo es el acusativo. Las lenguas nominativo-acusativas marcan como caso cero o defectivo el actor que realiza la acción. Ese es el caso menos marcado. Y utilizan un morfema, una partícula, para indicar el objeto directo, para indicar el sustantivo sobre el cual se va a realizar la acción. Si yo digo Juan cerró la puerta, no es lo mismo que digo la puerta cerró Juan. Mejor dicho, si yo digo Juan cerró la puerta, no es lo mismo decir que la puerta cerró a Juan. ¿Verdad? La puerta no puede cerrar a Juan, porque Juan puede ser un cerrado, pero la puerta no puede hacer nada con respecto a eso, por decirlo así. Bueno, nosotros entendemos eso simplemente por pragmática, porque sabemos que Juan es una persona y es el que realiza la acción. Pero si yo digo Juan le habló a María, ahí ya le ponemos una A. No decimos cerró la puerta, decimos le habló a María.
esa A, que en castellano se llama marca de función, está marcando ahí que María es el destinatario del verbo. Es la que recibe la acción del verbo. Bien. Entonces, de ahí tenemos el siguiente caso gramatical de importancia en todas las lenguas nominativo-acusativas y que va a aparecer en el árabe, el caso acusativo. ¿Cuándo una palabra está en caso acusativo? Cuando recibe directamente el efecto de la acción del verbo. Juan cerró la puerta. La palabra puerta, en árabe y en las lenguas que tengan casos gramaticales, se va a escribir distinto. Entonces, si puerta en nominativo se escribe así, digamos que la preposición que va a reemplazar el caso acusativo para nosotros sería la A, entonces sería puerta A. Y podríamos decir, Juan cerró puerta A. Quiere decir literalmente que Juan cerró la puerta. O podemos decir, Juan vio María A. Y quiere decir que María fue vista y Juan fue el que vio. Juan realizó la acción y María recibió el efecto de la acción realizada. Este caso gramatical, el acusativo, se opone, tiene una relación de oposición con el caso nominativo. Bien, entonces, una palabra está en nominativo cuando es el sujeto de la oración. Si hay una acción involucrada, es el que realiza la acción. Una palabra está en caso acusativo cuando recibe directamente el efecto de la acción realizada. Y digo directamente la acción realizada, porque hay otro caso que también recibe los efectos de la acción del verbo, que el árabe clásico no tiene ese caso, pero otras lenguas sí, se llama dativo, y es cuando un sustantivo o sujeto, no sujeto de la oración, sino persona, es el receptor final de una acción que realicé. Por ejemplo, si yo digo, le regalé un libro a mi papá. Mi papá va a estar en dativo, porque recibe indirectamente la acción del verbo regalar. Pero el que recibe directamente la acción del regalado es el libro, y ese va a estar en acusativo. Entonces, en una frase como le regalé el libro a mi papá, tenemos ahí tres casos. Yo, nominativo. Libro va a estar en acusativo, porque recibe directamente la acción de ser regalado. Y mi papá va a estar en dativo, porque recibe indirectamente el efecto de la acción. Pero en árabe clásico no vamos a ver el dativo, no lo tenemos. En árabe clásico marca el dativo de una forma, con una manganeta, con un truco. Pone al dativo en acusativo y el objeto directo le pone en posesivo. Ya vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo se trata el dativo en árabe. Bien, entonces ya tenemos los dos principales, el del sujeto y el del objeto directo. Nosotros en la gramática tradicional llamamos objeto directo al que recibe directamente la acción del verbo. El otro es el que vimos acá, es el genitivo. Y en el árabe vamos a ver solamente esos tres casos. Nominativo, acusativo, genitivo. El nominativo ni falta hace que lo memoricen, porque es la palabra pelada, sin declinación, como la veremos en el diccionario. La única cosa especial que deberían recordar es que las palabras que van a estar en nominativo son siempre las que van a estar en posición de sujeto de una oración. En posición de objeto directo vamos a tener el acusativo y como genitivo van a ser aquellos sustantivos que van a estar gobernados a través de una relación de posesión o de pertenencia por otro, por un sujeto o por otro sustantivo. Bien, ¿qué relación tiene esto con las vocales breves? Mucha. Vamos a ver cómo declinan los sustantivos y los adjetivos.
vamos a pasar eso que está ahí acá y vamos a recordar que acá va la an, in, un. Y acá vamos a hacer un cuadro así, y acá vamos a hacer otro cuadro así, 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 así. Bien, notan que hay una relación entre las vocales simples y las vocales dobles. ¿La escribí bien ahora? Fatha, fathan, dama, damatan, kasra, kasratan. Bien. Cuando un sustantivo o un adjetivo termina en dhamma, es nominativo. Entonces, acá tenemos el caso nominativo. Y eso va a aplicar tanto para la dhamma como para la dhammatan. Me faltó. Ahí está. Entonces, si yo tengo una palabra cualquiera que termina, cualquiera no, de las categorías léxicas que dijimos que son nombre o atributo o adjetivo, que termina en u o en un, está en caso nominativo, solamente puede funcionar como sujeto de la oración. ¿Cuál es la diferencia entre u y un? Si termina en u, va a ser caso determinado, modo, ¿verdad? Va a ser modo determinado. Y si termina en un, es modo indeterminado. ¿Qué son los modos determinado e indeterminado? Bueno, estos dos modos se hacen en castellano mediante el artículo. Si nosotros decimos la silla es una silla determinada. Sabemos qué silla es. Sabemos de qué silla estamos hablando y por eso le pusimos un artículo. Es la silla. O también podemos decir esta silla. Y esa es otra forma de determinar un sustantivo. Decimos que es un sustantivo concreto y conocido por el hablante y el oyente. Cuando le agregamos un determinante. La silla, esta silla, nuestra silla, mi silla, tu silla. Todos esos son determinantes. Lo que hacen es marcar que el sustantivo es conocido por el hablante y el oyente. Ahora, si yo digo, a ese tipo le falta mucha calle. Calle, ¿es una calle determinada? ¿Es mi calle, tu calle, esta calle? No. Ahí está de forma indeterminada. Está refiriendo a calle en general. Como cuando decimos comí mucha fruta. No estamos hablando de una fruta en particular. Estamos hablando de fruta en general. Ahora, si yo digo una calle, se ve a lo lejos. Bueno, si digo se ve a lo lejos, podríamos entenderlo e interpretar que la conocemos. Yo digo, me gustaría caminar otra vez por una calle de La Plata, por ejemplo. Cosa que no es cierto, es mi ciudad natal. Y no es cierto, además. Pero pongamos, por ejemplo, me gustaría caminar otra vez por una calle de La Plata. ¿Es una calle determinada? No. ¿Por qué? Porque el artículo en femenino, una, es indeterminado. Es indeterminado. Lo mismo si yo digo, un señor pasó caminando ayer. Es un señor cualquiera, no sabemos cuál es. De hecho, es el artículo que se va a utilizar para informar al otro hablante, para presentar a un sujeto. ¿Cómo comenzaría un cuento, por ejemplo, sobre un inventor que vive solo en el campo haciendo inventos? Por ejemplo, el cuento diría, había una vez un inventor.
El inventor vivía solo investigando. Primero nos referimos al inventor como un inventor, porque lo estamos presentando. Es un inventor como puede haber cualquiera, como cualquier otro. Pero después vamos a ir afinando el significado de qué clase de inventor estamos hablando. El inventor, ¿el cual? El que ya habíamos hablado antes. Pero yo no puedo decir en castellano, por ejemplo, había una vez el inventor. Un inventor vivía en el campo. Hay algo que no pega ahí. ¿Se dan cuenta? Hay una falta de lógica. Presentamos un sustantivo con el indeterminado y nos volvemos a referir a él con el artículo determinado. Bien, esa relación de oposición entre determinado e indeterminado se hace en árabe con las vocales simples y las dobles. Si el sustantivo termina con una vocal simple, sea cual sea, va a ser determinado. Y si termina con una vocal doble, va a ser indeterminado. Entonces, si yo digo silla y le pongo alguna de estas, significa que es una silla cualquiera. Y si yo digo silla y termina con una de estas, significa que es una silla que ya sabemos. A esto podemos agregar una deducción lógica. Y es que el artículo único en árabe, que no tiene género ni número, solamente se puede agregar a las palabras que terminen con una vocal simple. Porque el artículo es determinante por excelencia. Si yo digo el perro, significa que es un perro determinado. Y si es determinado, no puede llevar una tilde de indeterminado. Entonces ahí tienen una regla. Yo digo, por ejemplo, la luna. ¿Y cómo la termino? En nominativo determinado. Al-Qamaru. ¿Podría decir Al-Qamarun? No. Porque si yo escribiera esto, hay una contradicción ahí. Esto significaría la luna. ¿Es la o es un? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. De la misma manera, si yo busco en el diccionario la palabra qamar, no la voy a encontrar con artículo. Entonces ahí sí va a tener la tilde doble en nominativo. Va a ser nominativo porque se entiende que si vos decís simplemente una palabra al azar, es sujeto teórico de una oración. Entonces va a estar en nominativo. Y va a ser doble porque es caso indeterminado. Luna. ¿Cuál luna? Y no sé, luna. Cualquier luna. Una cualquiera. Es decir, indeterminada. Entonces, cuando va tilde doble de indeterminado, no va artículo. Y si va artículo, no va tilde doble. Esa es una regla clavada. También hay otros determinantes, como tenemos en castellano. Hada. Esta. Lo que pasa es que en árabe, al igual que en noruego y en griego, no se va a decir esta luna. Se va a decir esta la luna. Entonces, si le pusimos un demostrativo, significa que ahí ya va el artículo. Hada al-qamar. Esta la luna. Esa es la manera correcta de decirlo en árabe. Y ya sabemos que ahí no podemos tener una tilde indeterminada. Tiene que ser simple. Bien, entonces ya entendieron cuál es la diferencia entre determinado e indeterminado. Tildes simples, caso determinado. Tildes dobles, caso indeterminado. Esto equivale a ponerle un artículo, al. Y esto equivale a ponerle el artículo una. Una silla, una mesa, la silla, la mesa. Bien. Esto se aplica al sustantivo y se aplica a los adjetivos principalmente. Ahora, ¿cómo se relacionan los casos gramaticales?
cada una de las tres tildes, además de cruzarse por determinado e indeterminado, se va a cruzar por cada uno de los tres casos gramaticales. Si termina en U o en un, va a ser nominativo, sea determinado o indeterminado, porque puede ser la silla o una silla, pero igual es sujeto de la oración. Entonces va a ser caso nominativo. Si yo tengo una oración como por ejemplo, limpié la silla. ¿Quién es el sujeto? Yo. La silla fue limpiada, recibió el efecto de una acción. Entonces va a estar en acusativo. Sin importar si yo limpié la silla o limpié una silla, siempre silla va a estar en caso acusativo. Entonces va a llevar o fatha o fathatán. Y en el caso de la kasra, va a marcar el genitivo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, vi la pata del caballo. O puedo decir, vi la pata de un caballo. Pero hay caballo en cualquiera de los dos casos, está en genitivo. Puede ser determinado o indeterminado, pero está en genitivo. Entonces, ese cuadrito es básico de la gramática árabe. Es un cuadrito básico de la gramática árabe. ¿Cómo se interpretan las declinaciones? Así es como se interpreta. Es un mapita básico para entender relaciones sintácticas, etc. El caso determinado o indeterminado se puede aplicar a un sustantivo al mismo tiempo que cualquiera de los tres casos gramaticales. Y los tres casos gramaticales tienen correspondencia con cada una de las vocales breves. Si es simple va a ser determinado, si es doble va a ser indeterminado. Bien, esta es la presentación de pantallazo, pero lo vamos a volver a ver y vamos a explicar más en detalle el tema de los casos gramaticales.